¿Alguna vez has sentido que sucedió algo imposible para salvar tu vida? Como si en el último segundo una fuerza invisible hubiera impedido una tragedia. Muchas personas relatan momentos en los que escaparon de lo peor sin explicación, pero es solo suerte. ¿O hay algo mucho más grande que nos protege? Esta es la historia de Elena, una mujer fuerte e independiente que nunca creyó en los milagros. Para ella, la vida era una sucesión de elecciones y consecuencias, sin ninguna interferencia divina. Pero todo cambió ese día, ese momento en el que sintió unas manos invisibles sosteniéndola al borde de un abismo. Se suponía que sería un día tranquilo en la naturaleza, un sendero solitario, un momento de reflexión, pero a veces el destino nos lleva a experiencias que lo cambian todo. Experiencias que nos hacen cuestionarnos incluso aquello de lo que creíamos estar seguros. Lo que le pasó a Elena no se puede explicar con lógica. No vio a nadie ni escuchó ninguna advertencia. Pero en el momento exacto en que su cuerpo se desplomó en el vacío, algo la hizo retroceder. Algo que no debería estar ahí, pero estaba. Creas o no en los ángeles guardianes, esta historia te hará reflexionar. Porque hay veces que la única explicación posible es que alguien de arriba nos estuviera cuidando. Era una mañana clara y Elena sintió que necesitaba tiempo a solas. Su vida estaba llena de preocupaciones, trabajo agotador, relaciones complicadas, una sensación constante de estar perdida. Por eso decidió coger su mochila, sus botas de montaña y poner rumbo a la montaña. Necesitaba aire fresco, necesitaba pensar. El camino que eligió no era difícil, pero requería atención. Pequeños desfiladeros salpicaban el camino, y en algunas partes el suelo era inestable. Pero Elena no estaba preocupada. Ella siempre era cuidadosa, y además pensaba que temer algo que no sucediera era una tontería. Miró hacia adelante y lo siguió con paso firme. Sin embargo, algo se sintió mal. Desde el inicio de la caminata sintió un malestar en el pecho, como si algo la alertara, un escalofrío en la nuca, un frío repentino incluso con el sol brillando. ¿Fue solo cansancio o había algo tratando de advertirle? Respiró hondo y trató de ignorarlo. Tonterías, pensó. Continuó caminando, contemplando la belleza que lo rodeaba. Árboles imponentes, pájaros cantando, el suave viento susurrando las hojas. El escenario era perfecto, pero esa sensación de alerta no desaparecía. Aún así, siguió adelante. No sabía que a cada paso se acercaba al momento que cambiaría su vida para siempre. Elena continuó su caminata, tratando de sacudirse esa sensación incómoda. El sol brillaba intensamente en el cielo, pero algo en el aire se sentía espeso, diferente. A medida que avanzaba, notó que los sonidos del bosque comenzaban a cambiar. Los pájaros, antes tan ruidosos, ahora estaban en silencio. El viento, que había estado soplando ligeramente, de repente se hizo más fuerte, como si murmurara algo incomprensible. Ella se detuvo por un momento. El silencio a su alrededor era casi opresivo. El corazón latía más rápido. Siempre escuchó historias sobre la naturaleza, advirtiéndole cuando algo estaba por suceder. Pero fue solo paranoia. Allí no había nadie más que ella. No había motivo para tener miedo. Aún así, cada célula de su cuerpo parecía querer advertirle. Era un instinto primitivo, algo profundo e inexplicable. Su mirada recorrió el paisaje circundante, pero no encontró nada más que los árboles balanceándose y el sendero que serpenteaba frente a él. «Solo estoy cansada», murmuró para sí misma, tratando de convencerse a sí misma. Decidió continuar. Los pasos se volvieron un poco más vacilantes, pero no quería dejarse llevar por supersticiones. Sin embargo, a cada metro recorrido el malestar aumentaba, como si me estuvieran observando, como si algo invisible estuviera ahí, esperando. Fue entonces cuando sonó un fuerte crujido a su derecha, una rama rota, un ruido distinto en el silencio absoluto. El corazón de Elena se aceleró. No estaba tan sola como imaginaba. Elena giró rápidamente la cabeza hacia el sonido
con el corazón martilleándole en el pecho. Nada, solo árboles quietos, sombras bailando en el viento. Pero la sensación de ser observado era insoportable. Un escalofrío recorrió su espalda. Por un momento pensó en regresar, pero algo dentro de ella insistió en que siguiera adelante. Apretó los puños y siguió caminando. El sendero se hizo más estrecho y el terreno empezó a moverse. Pequeñas piedras sueltas hacían que los pies se deslizaran ligeramente y cada paso requería más equilibrio. Elena respiró hondo y se concentró en su caminata. Pero con cada metro recorrido, la sensación de alerta no hacía más que aumentar. De repente, el viento sopló con fuerza y un ruido resonó detrás de ella, como si algo pesado hubiera caído. El corazón casi se le sale de la boca. Ella se giró sobresaltada, pero de nuevo, nada. Simplemente silencio absoluto. El miedo empezó a convertirse en pánico. ¿Estaba su mente jugando una mala pasada? Respirando rápidamente, dio unos pasos más, sintiendo que el camino se volvía aún más traicionero. El desfiladero junto a ella pareció profundizarse aún más, y la sensación de vértigo la hizo contener la respiración. Fue entonces cuando, sin previo aviso, el suelo bajo sus pies cedió. Todo sucedió demasiado rápido. La tierra se derrumbó y Elena sintió que el peso de su mochila tiraba de su cuerpo. Su grito resonó por todo el valle mientras caía en picado al vacío. El abismo se la tragó. El viento le cortó la cara. El miedo se apoderó de mí. Y entonces sucedió algo imposible. El tiempo parecía haberse ralentizado. Elena sintió que su cuerpo era arrastrado hacia abajo. El viento le rasgaba los oídos y el abismo se acercaba en cuestión de segundos. Su corazón se aceleró en pura desesperación. No había nada que reprimir, nada que pudiera detener lo peor. El miedo se apoderó de cada célula de su cuerpo. Pero entonces, en el momento exacto en que debería haber sentido el impacto, sucedió algo inesperado. Elena sintió un shock recorrer su cuerpo, como si hubiera sido envuelta por una fuerza invisible. Algo la retuvo. Unas manos firmes pero imposibles de ver le agarraron los brazos. Ella no se cayó. Quedó suspendida por un momento que pareció eterno. Su corazón estaba acelerado. ¿Qué estaba pasando? La mente luchó por comprender. Intentó mover la cabeza para mirar a su alrededor, pero no había nadie allí. No hay raíces ni ramas lo suficientemente fuertes como para evitar que caiga. Ninguna explicación lógica. Solo la inconfundible sensación de estar sostenida por algo que no podía ver. Luego, con un movimiento inesperado, sintió que su cuerpo era impulsado hacia atrás, de regreso hacia el borde del acantilado, como si fuera levantado por una fuerza invisible. El peso de tu mochila se redujo repentinamente, como si algo estuviera aliviando la gravedad a tu alrededor. Elena cayó de rodillas sobre el suelo sólido, jadeando. Su pecho subía y bajaba rápidamente, tratando de procesar lo que acababa de suceder. El silencio se apoderó del ambiente. El viento cesó. El mundo parecía haberse detenido. No podía moverse, ni siquiera podía creer lo que acababa de vivir. Estaba vivo. ¿Pero cómo? Elena permaneció arrodillada en el suelo, sintiendo temblar todo su cuerpo. El aire entraba y salía de sus pulmones de manera desigual, como si acabara de correr kilómetros. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Sus ojos muy abiertos escanearon el abismo frente a él, tratando de comprender lo imposible. Se pasó las manos por los brazos, sintiendo su propia piel, tratando de encontrar alguna explicación lógica. Pero nada tenía sentido. De lo único que estaba seguro era de la vívida sensación de unas manos sujetando sus muñecas, impidiéndole caer. Pero allí no había nadie, nada más que el viento y el silencio absoluto del bosque. Con esfuerzo, Elena logró ponerse de pie. Sus piernas estaban débiles, temblorosas, como si fueran a ceder en cualquier momento. Dio un paso atrás, alejándose del borde del acantilado, sin dejar de mirar el lugar donde debería haber caído. Todo su cuerpo estaba lleno de una mezcla de terror y perplejidad. Su instinto le decía que necesitaba salir de allí, pero algo dentro de ella
le impedía simplemente alejarse sin reflexionar sobre lo que acababa de pasar. Debería estar muerta, susurró sintiendo un nudo en su garganta. Una lágrima corrió por su rostro, no de miedo, sino de un profundo sentimiento de gratitud. Fue en ese momento cuando Elena se dio cuenta. Tal vez nunca estaría realmente sola. Tal vez algo mucho más grande estaba allí, cuidándola incluso si ella no podía verlo. Aún temblando, Elena se alejó del acantilado y se sentó en una roca cercana. La conmoción por lo sucedido todavía pesaba en su mente. ¿Cómo fue eso posible? ¿Quién o qué la había sostenido cuando cayó? Su respiración aún era irregular, pero una certeza empezaba a formarse en su interior. Esto no había sido un accidente. Fue entonces que, en medio del silencio absoluto del bosque, un recuerdo lejano salió a la luz. Cuando eras niño, tu abuela siempre te decía que todos tenemos un ángel de la guarda. Él siempre estará a tu lado, niña mía, protegiéndote, incluso cuando no te des cuenta, decía la dulce voz de su abuela en su memoria. Elena nunca le dio importancia a esas palabras. Siempre creyó que la vida era solo una consecuencia de acciones y elecciones. Pero ahora todo parecía diferente. Miró a su alrededor, como si intentara encontrar alguna pista, alguna señal. Pero no hubo nada, solo la ligera brisa que volvió a soplar y el sol filtrándose entre los árboles. A pesar del shock, una paz inesperada comenzó a invadirla. No era miedo lo que sentía ahora, era un sentimiento de protección profundo e inexplicable. Elena se tocó las muñecas, intentando recordar exactamente cómo se sentían esas manos invisibles. Fueron firmes pero gentiles, potente pero acogedor. Su corazón se calentó. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola. Se levantó lentamente y miró al cielo. Una tímida sonrisa se formó en sus labios. Quizás tu abuela siempre tuvo razón. Tal vez, en ese momento de desesperación, alguien de arriba realmente se acercó para salvarla. Elena emprendió el camino de regreso, aún sintiendo los ecos de lo sucedido. Sus pasos eran cuidadosos, pero su corazón estaba más ligero. Algo dentro de ella había cambiado. Durante años vivió creyendo que todo dependía únicamente de ella misma, que estaba sola en el mundo. Pero ahora, después de sentir esas manos invisibles sosteniéndola en el momento más crítico de su vida, ya no podía ignorar lo sucedido. Cuando llegó a casa, le contó la historia a un amigo cercano. Escuchó atentamente y luego sonrió. ¿De verdad crees que lograste salvarte? Quizás fue tu ángel de la guarda, dijo. Las palabras resonaron dentro de ella, provocando que un escalofrío recorriera su cuerpo. Él nunca creyó en estas cosas, pero ahora no podía negarlo. Pasaron los días, pero esa experiencia nunca abandonó su mente. El recuerdo de la fuerza que la sostenía, la sensación de que alguien la protegía en ese momento y, más que eso, la certeza de que no estaba sola. Era un consuelo diferente, una seguridad que no provenía de la lógica sino de la fe. Quizás nunca sabría la verdad con seguridad, pero algo dentro de ella dijo que, en un momento de desesperación, alguien la salvó. Y si eso le pasó a ella, ¿cuántas otras personas han sido protegidas sin siquiera darse cuenta? ¿Y tú? ¿Alguna vez has experimentado algo que parecía imposible de explicar? Es posible que, en momentos de peligro, haya alguien a nuestro lado sujetándonos antes de que caigamos.